No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. El sueño de un héroe. Capítulo 7. Waze pisoteó por el pasillo. Tenía una gran visión de lo que se suponía que era Beacon y, hasta el momento, sus expectativas no se habían cumplido. Después de su breve pero sorprendentemente ardua pelea con el jabalí, descubrió que Blake, su compañero, ni siquiera se había molestado en esperarla antes de salir del salón de clases. En verdad, Blake no le había dicho ni 10 palabras a Waze. Aunque nunca lo admitiría, Waze deseaba desesperadamente ser amiga de la otra chica. La amistad es algo que a Waze le ha faltado la mayor parte de su vida. Como Shine, la vida de Waze había sido cuidadosamente regulada desde el anochecer hasta el amanecer. Tenía los mejores tutores privados, cocineros privados, sirvientas, mayordomos, cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, en realidad. Pero amigos, lo más cercano que Waze tuvo fueron futuros socios comerciales que conoció durante una de las muchas reuniones sociales que organizó su padre. Beacon había sido el escape de Waze. Un lugar donde pudiera estar lejos de la influencia de su padre y prosperar. En cambio, Waze se encontró en un equipo que consistía en un mudo, un loco y un ren. Waze en realidad no tenía pruebas de que estuviera loco, pero como amigo de Nora desde hace mucho tiempo, su cordura solo podía considerarse dudosa en el mejor de los casos. Al ingresar a su siguiente salón de clases, Waze rápidamente vio a Blake por el ridículo lazo que llevaba en la parte superior de su cabeza. Se movió para sentarse al lado de la otra chica con un fuerte carraspeo. Blake ni siquiera levantó la vista del libro que estaba leyendo, el mismo libro que tenía durante la conferencia del profesor Port. Waze se aclaró la garganta y Blake pasó la página. Si Waze desarrolló una garrapata antes de que terminara el día, sabía a quién culpar. Waze decidió que se necesitaba un enfoque más directo. Entonces, Blake, me doy cuenta de que no hemos tenido mucho tiempo para conocernos, pero como líder de nuestro equipo, creo que la unidad es de suma importancia. Como tal, te pido que no te vayas por tu cuenta para una clase que tenemos todos juntos, especialmente cuando podríamos estar haciendo lazos interpersonales más fuertes. Waze mantuvo la cabeza en alto mientras hablaba, haciendo todo lo posible por imitar el comportamiento de su hermana mayor, cuando disciplinó a uno de sus subordinados en el ejército de Atlas. Blake finalmente levantó la vista, se encontró con los ojos de Waze y se encogió de hombros antes de despedirla. Waze escapó de un ruido parecido al vapor que escapa de una tetera, se puso de pie y golpeó el escritorio con las manos con fuerza. ¿Cuál es tu problema? Blake dio un respingo ante el inesperado estallido de ruido y se volvió para mirar con enojo a Waze. «Wow, podría querer tomar una pastilla para relajarse allí, reina de hielo», dijo Jan. Extraída de su pequeño mundo, Waze se dio cuenta de que ella y Blake eran el foco de atención de todos. La sangre llenó sus mejillas, y se sentó sin decir una palabra y estofado para toda la clase. En general, fue una conferencia menos emocionante que la del profesor Port. Una revisión básica del polvo que Waze estaba segura de que podría haber enseñado mientras dormía. Cuando terminó la clase, Waze empacó rígidamente su bolso sin reconocer a nadie y salió furiosa de la habitación. Era la hora del almuerzo, pero Waze no pudo obligarse a sí misma a dirigirse a la cafetería. Entonces, en cambio, salió, encontró un banco vacío para sentarse y sacó su pergamino. Miró el dispositivo. Waze quería llamar a su hermana para decirle que había sido nombrada líder del equipo y lo genial que era Beacon. Pero su pulgar se cernió sobre su contacto y finalmente no se movió hasta que la pantalla se volvió negra. Winter probablemente estaba ocupado de todos modos, racionalizó Waze mientras guardaba su dispositivo. No era una mentira per se. El invierno estuvo muy ocupado. Como una de las mejores especialistas de Atlas, Winter rara vez tenía tiempo libre, incluso cuando no estaba en el campo. Waze había sido nombrada heredera de Schnedust Company debido a lo ocupada que la tenían los compromisos de Winter con Atlas. Waze. Una voz tranquila sacó a Waze de sus pensamientos de autocompasión y miró hacia arriba para ver a Ruby. ¿Estás bien?
Weiss pudo ver en los ojos de Ruby que la pregunta no había sido hecha con otra cosa que amabilidad. Y ese hecho la carcomía. Ruby no tenía idea de lo afortunada que era. Primero, tener a Pirra como compañera y luego a Shirou como compañera de equipo. Estaba claro que esos dos multiplicarían drásticamente el potencial de combate de cualquier equipo. Cruzándose de brazos, Weiss respondió secamente. Estoy bien. Bien. Eso es bueno. Ruby clavó la punta de su bote en el suelo y jugó con el dobladillo de su brillante rojo capa. Weiss necesitaba averiguar por qué ninguno de los profesores había insistido en que se lo quitara. Claramente no era parte de los estándares uniformes de Beacon. ¿Quieres venir a almorzar con nosotros? Ren y Nora ya se van a unir. A Weiss le dolía la mandíbula por lo fuerte que la apretaba, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no explotar sobre Ruby. No tengo hambre. ¿Estás seguro? Quiero decir, el almuerzo es como el segundo más importante. Dije que no tengo hambre. La boca de Ruby se cerró con un chasquido audible ante el grito de Weiss. Está bien, adiós, supongo. Ruby se volvió y dejó a Weiss solo. No entendía por qué la otra chica estaba de mal humor todo el tiempo. Ella solo estaba tratando de ser amable. Ruby no perdió tiempo en ir a la cafetería, donde rápidamente se reunió con su equipo, Ren y Nora. A Ruby le gustaba mucho su equipo, pero tenía dudas de ser nombrada líder. Después de todo, Shirou probablemente había matado a más Green durante la iniciación que cualquier otro estudiante en la historia. Además, Yang y Pirra eran luchadores increíbles y realmente buenos con la gente. Mientras que Ruby solo tenía 15 años y tenía problemas para no tartamudear en una conversación. Ruby se sacudió y abofeteó una sonrisa. Lo fingiría hasta que lo lograra si tuviera que hacerlo. La reina de hielo te derribó, Rubes. Yang preguntó cuando Ruby se sentó. Ella dijo que no tenía hambre. ¿Trajiste mis galletas? Yang miró a Shirou, que estaba sentado frente a ella, y empujó una bandeja hacia Ruby. Shirou pensó que sería mejor si consiguieras algo más nutritivo hoy, ya que nos saltamos el desayuno. Ruby miró la bandeja con horror. Fue una pesadilla que cobró vida. Era pollo a la parrilla sobre una cama de hojas verdes con una guarnición de papas fritas, sin un dulce horneado a la vista. Pero. Ruby miró de Yameshiro a Pirra con ojos muy abiertos y brillantes. No me gustan estas cosas. Yang no parecía impresionado. Ruby, siempre comes pollo y a todos les gustan las papas fritas. Shirou asintió resueltamente, y Ruby pudo ver que su puchero resultó inútil contra él, por lo que centró su atención exclusivamente en Pirra. Pirra, no quieres que tu pareja y tu nueva mejor amiga sufran, ¿verdad? Los hombros de Pirra temblaron mientras trataba de no reírse de la tristeza abyecta que Ruby mezcló en su tono. Ahora, Ruby, comer galletas en el almuerzo no es saludable. Tienen demasiada azúcar. Ruby desinflado. Recuperó todas las cosas buenas que pensaba sobre su equipo. Todos eran malvados. Después del almuerzo, todos se dirigieron a la última clase del día, historia. Shirou abrió el camino con entusiasmo. La historia nunca antes había sido de su interés, pero le faltaba tanto conocimiento sobre Remnant que cualquier oportunidad de aprender más sobre él resultaba atractiva para él. Black y Weiss ya estaban en el salón de clases cuando llegó el equipo Spear con Nora y Ren a cuestas, pero estaban sentados tan lejos el uno del otro como lo permitía el salón. Ren y Nora intercambiaron miradas incómodas antes de moverse para sentarse con Weiss, aunque solo fuera porque ella era técnicamente su líder. No tuvieron que esperar mucho para que comenzara la clase, cuando un borrón blanco y verde irrumpió en la habitación. Mi nombre es Dr. Bartolomeu Oblek, y esta clase será la más importante que tomarás. Las palabras brotaron de la boca de Oblek en un tsunami y fueron tan abrumadoras como una sola. No debo llamarme Oblek o profesor, sino doctor, y me prestarán su máxima atención. Tenemos mucha información para explorar. El Dr. Oblek hizo una pausa para inhalar profundamente por la nariz. Vamos a empezar. La información voló tan rápido que Shirou se sorprendió de que su cuaderno no se hubiera incendiado por la furia con la que estaba escribiendo.
Fueron solo las pausas regulares del Dr. Oblek para tragar café lo que le permitió mantenerse al día. Ahora, ¿estás familiarizado con la batalla de Fort Castle, sí? Se levantaron algunas manos, pero entre ellas, Shiro notó las de Weiss y Blake. No. Decepcionante. Muy bien, tú con el pelo blanco, un resumen de los hechos que llevaron a este conflicto histórico, por favor. Sí, la batalla de Fort Castle se considera una de las más incompetentes durante la rebelión de Faunus. Fort Castle era un área de importancia estratégica, ya que servía como punto de referencia para el comercio entre Vale y Mantle. Faunus pasó varios meses intentando apoderarse de, pero no tenía los números ni la tecnología para tener éxito. La nariz de Wei se arrugó y su tono se volvió altivo. Sin embargo, esto cambió cuando el general Legune fue puesto a cargo de la instalación. Él, creyendo que Faunus estaba debajo de él, planeó un ataque sorpresa en varios campamentos de Faunus estacionados alrededor del fuerte. No hace falta decir que no tuvo éxito, y sus fuerzas fueron profundamente derrotados. Fort Castle cayó un día después. Oblek asintió mientras Weiss hablaba y rápidamente intervino antes de que pudiera sentarse. Bien, excelente resumen. Pero, ¿puedes decirme por qué las fuerzas de Legune fueron derrotadas? Weiss vaciló antes de sacudir la cabeza de mala gana. No, eso no me sorprende. Legune era miembro de la fuerza militar de Mantle, ahora Atlas, y no se apresuran a compartir la naturaleza del fracaso de Legune. Oblek se giró y le dio al resto de la clase su atención. ¿Alguno de ustedes quisiera ofrecer sus pensamientos? Bueno, un chico con cabello naranja y cara de matón habló. Shiro pensó que lo recordaba como Cardin Winchester. Sé que es más fácil entrenar a un animal que a un soldado. El comentario provocó algunas risas en la sala, pero el doctor, por ser la primera vez que comenzaba la clase, se quedó quieto. No, esa no es la razón, y usted, señor Winchester, me verá después de clase. El doctor Oblek se volvió y señaló a Blake. Levantaste la mano antes. Por favor, comparte. Visión nocturna. Se sabe que todos los Faunus pueden ver con una claridad casi perfecta en la oscuridad. Cuando el general intentó tender una emboscada a los Faunus, los exploradores vieron lo que estaba sucediendo de inmediato y contraatacaron, lo que llevó a una derrota humillante. Correcto. Y es por eso que es esencial conocer tu historia, porque esta clase es tan crítica. El sonido de la campana interrumpió a Oblek antes de que pudiera terminar su discurso. Nuestro tiempo ha terminado por hoy. Todos menos el señor Winchester están despedidos. Shiro cerró en silencio la puerta de su nuevo dormitorio que compartía con Ruby, Jan y Pirra. Incluso después de un largo día, no podía dormir. Demasiados pensamientos revueltos en su cabeza. En el calor del momento, durante sus peleas con Grimm y Roman Torchwick, Shiro no se había dado cuenta. Y estaba demasiado distraído por su investigación y el agotamiento de las noches anteriores para pensar mucho en ello. El maná del mundo se sentía diferente. Fue algo sutil. Podría haberse dado cuenta antes si fuera un mejor mago. Deambulando por los pasillos, Shiro finalmente encontró un conjunto de escaleras que conducían hacia arriba y se encontró en una terraza en la azotea con algunas mesas y sillas y una vista clara del cielo nocturno. Se sentó y se puso cómodo. Entonces, Shiro extendió su mano, la miró y respiró profundamente. Con tierno cuidado, Shiro comenzó a llenar los huecos en su carne, huesos y tendones. Cuando estuvo satisfecho con su refuerzo, Shiro cortó el flujo constante de prana y observó la sensación de que se escurría de su mano. Tomó muy poco tiempo. El refuerzo del cuerpo humano requería un flujo casi continuo de energía para mantenerse. Tan pronto como Shiro libere el flujo, se disipará. Shiro cerró los ojos cuando sintió que el último prana se desvanecía, y trazó una espada con el cuidado y la atención que solo él podía dedicar. Era hermosa en su sencillez, la misma espada larga que había trazado para disparar al nunca más. Shiro sostuvo la hoja con ambas manos sobre su regazo y, con el mismo cuidado que usó con su mano, comenzó a alimentarla con prana.
La espada simple tomó la energía rápidamente, volviéndose más robusta, más afilada, más dura y más liviana. Nuevamente, Shirou cortó el flujo de energía y observó. Shirou esperó, inquebrantable en su enfoque, hasta que un minuto se convirtió en 5 y 5 en 10. Prana no estaba goteando de la espada, y aún más sorprendente, Shirou no sintió que la hoja se borraba. En la Tierra, cualquier cosa que Shirou rastreara tenía una vida útil inherente dictada por la cantidad de prana que usó para crear el objeto. Gaia, la voluntad del mundo, constantemente erosionada en prana. Como tal, una espada que hizo en la Tierra duraría 1 o 2 horas antes de que el planeta mismo la deshiciera. Curiosamente, parecía que Remnan no operaba bajo las mismas reglas. Shirou dejó la espada a un lado, se echó hacia atrás y dejó que su mente divagara. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que era abrumador. Shirou se recostó, miró hacia la luna rota y las estrellas brillantes, y trató de encontrarle sentido a todo. Remnant era tan diferente de la Tierra, pero la gente era la misma. Algunos eran buenos y otros malos, pero Shirou pondría dinero en que la mayoría solo intentara vivir sus vidas y encontrar una razón para sonreír. Shirou pensó en su ideal, su objetivo y su promesa. Sable. Algo le dijo a Shirou que se suponía que debía estar aquí, en este mundo. Shirou siguió pensando hasta que la puerta crujió cuando alguien la abrió. El estómago de Shirou se retorció cuando Blake salió del oscuro salón a la terraza iluminada por la luna. Los ojos de Blake se abrieron cuando aterrizaron en la forma de Shirou, y su mano tocó el lazo negro en su cabeza. El dúo se miraba el uno al otro, esperando que el otro diera el primer paso. ¿Te gustaría sentarte? Shirou preguntó torpemente, señalando la silla a su lado, evitando deliberadamente mirar hacia abajo a la extensión desnuda que revelaba el camisón corto de Blake. La expresión de Blake estaba desgarrada, pero se acercó más, con los pies descalzos silenciosos sobre el suelo de baldosas. Se sentaron en un silencio incómodo durante un rato, sin saber qué decir. Es una noche agradable, dijo Blake, mirando del cielo a Shirou. Sí, me gusta mirar la luna en noches como esta cuando no puedo dormir. Me recuerda a mi papá. ¿Miras las estrellas con tu papá? Eso es bueno. Lo fue, pero murió. Fue una noche como esta, y pasó en paz, mirando la luna. Blake miró a Shirou con sorpresa, sin esperar escuchar algo tan personal. Lo lamento, dijo ella, incapaz de ofrecer nada más. Shirou aceptó sus condolencias con gracia, habiendo escuchado las palabras exactas 100 veces. ¿Discutiste con Weiss? Shirou preguntó, queriendo cambiar el tema para que ya no se tratara de él. Blake asintió y vaciló, parecía que quería decir algo pero no estaba segura de si debía hacerlo. Al final, sin embargo, no pudo evitarlo. Ella es una mocosa con tanto derecho. Shirou se rascó el cuello, la piel ligeramente inflamada por la picadura de un insecto. ¿Te está maltratando porque eres un fauno? Blake se puso rígido y se giró para mirar a Shirou con los ojos muy abiertos, lo que hizo que se inclinara un poco hacia atrás con preocupación. ¿Sabes? Por supuesto, Shirou lo sabía. Dedujo de su espada que ella era parte del colmillo blanco. Una búsqueda rápida en internet le dijo a Shirou todo lo demás. Shirou asintió. Era tan obvio. Blake pareció hundirse en sí misma. Ni siquiera pude ocultarlo durante un día completo. Shirou dudó por un momento, pero solo por un momento. La sutileza nunca fue una habilidad que perteneciera a Shirou Emiya. Gambles Road apareció suspendido en el aire justo enfrente de Blake. Miró a Shirou antes de examinar la hoja. Mi apariencia, dijo Shirou, todavía encontrando difícil usar esa palabra al considerar su hechicería. No es solo conjurar espadas. Es entenderlas completamente. A través de la comprensión de sus materiales, conceptos e historia, puedo traerlas al mundo. Blake vio a Shirou extender su brazo y formar a Kansou, casi como si estuviera hipnotizada. Esta espada, junto con su compañera Bakuya, fue forjada cuando un rey vino y le pidió a un artesano que le forjara una hoja imperial del más alto nivel, por lo que incluso los mismos dioses estarían celosos de su belleza. El artesano era hábil, pero él fallado una y otra vez para cumplir con el pedido. Shirou miró a Blake y vio que todavía estaba en trance.
La esposa del artesano era una mujer sabia y comprensiva, y se vio obligada a ver cómo el fracaso de su marido lo carcomía, le quitaba la sonrisa y el amor por el oficio que tanto apreciaba. Finalmente, desesperada, y solo se le ocurrió una sola cosa para ayudarlo y se arrojó a la fragua, porque la única forma de tocar el reino de los dioses es a través del sacrificio de un alma. Blake jadeó, apretando las manos. El dolor del artesano fue más allá de lo imaginable, pero no dejaría que los sacrificios de su amada esposa fueran en vano. Sobre las llamas de su cuerpo en llamas, forjó un par de espadas, las más hermosas que el mundo jamás había visto, cumpliendo el rey. Orden. Shirou permitió que Kansou se desvaneciera cuando terminó su historia y se refirió a los ojos muy abiertos de Blake con los suyos. Sé todo sobre cada espada que veo. Shirou extendió la mano y agarró a Gangleshroud por la empuñadura. Has hecho muchas cosas malas, Blake, para que una espada esté tan empapada de arrepentimiento. Blake se puso de pie abruptamente y parecía listo para huir por las escaleras, pero Shirou fue más rápido. Con velocidad reforzada, pareció desvanecerse de su silla para reaparecer frente a Blake. Blake se congeló medio agachada, los músculos tensos, los ojos moviéndose de un lado a otro frenéticamente cuando comenzó a entrar en pánico. Escucha, Blake, solo quiero hablar. No creo que estés aquí para lastimar a nadie. A Blake le tomó un momento comprender, pero después de un momento, pudo ver que ella respiraba lentamente, y lo tomó como una buena señal. Pero me gustaría saber por qué estás aquí. Shirou sospechaba que ya sabía por qué Blake había elegido ir a Beacon, pero quería escucharlo de ella. ¿Por qué? Blake preguntó, su voz tensa, casi como si estuviera conteniendo las lágrimas. Porque si la razón por la que estás aquí es la que sospecho, entonces haré todo lo que pueda para ayudarte. La pura convicción en la voz de Shirou tomó a Blake con la guardia baja, y comenzó a temblar incontrolablemente cuando la adrenalina en su sistema comenzó a desvanecerse. ¿Por qué supones que estoy aquí por razones desinteresadas? Podría estar aquí para matar a Weiss. Es bien sabido que su familia ha perpetuado el racismo sistemático contra Faunus durante décadas. Shirou frunció el ceño. Él no sabía ese hecho en particular, y ciertamente parecía una coincidencia conveniente que un terrorista que luchaba en nombre del pueblo Faunus se asociara con alguien que aparentemente perpetuaba el sistema. Shirou consideró por un momento que Blake estaba allí para matar a Weiss antes de descartar la idea con un movimiento de cabeza. Si ese fuera el caso, estarías tratando de acercarte a Weiss o la habrías matado ayer. Pero, en cambio, no has hecho nada más que enemistarte con ella. No quieres tener nada que ver con ella en absoluto. Blake dejó escapar una risa ahogada y sus ojos comenzaron a picar cuando toda la frustración, el miedo y el estrés de los últimos meses comenzaron a surgir. Pensé que estaba siendo castigado cuando la vi por primera vez aquí, de todos los lugares. Y luego, cuando nos encontramos en el bosque, supe que era una especie de karma retorcido. Blake levantó la mano y se quitó el lazo negro que llevaba en la parte superior de la cabeza, revelando una parte de las orejas de gato, triangulares que se contraían cuando el aire de la noche las acariciaba. Un Faunus, un ex miembro del Colmillo Blanco, se asoció con Uyeseschne. Una lágrima se deslizó por el rostro de Blake, brillando levemente bajo la luz de la luna. Preguntaste por qué estoy aquí. Estoy aquí para compensar mis errores y tratar de ser una persona a la que la gente admire en lugar de temer. Shirou pudo ver la verdad en los ojos de Blake y asintió bruscamente. Luego, dando un paso adelante con cautela, Shirou invirtió su agarre en la copia del arma de Blake antes de presentársela. Te creo. Blake dejó escapar un sollozo ahogado, abrumado. No había esperado sufrir tanto durante un paseo de medianoche. Alcanzando, Blake tomó la espada de Shirou. Gracias. Shirou asintió y sonrió. ¿Puedo darte algunos consejos para ayudarte a comenzar a lograr tus metas? Blake asintió, limpiándose los ojos. No te distraigas tanto con el apellido de Weiss. Realmente no es una mala persona. Blake comenzó a temblar sus orejas de gato mientras digirió lo que Shirou le dijo antes de mirar la espada en su mano, luego hacia atrás y Shirou. De acuerdo.